Cristianismo y ciencia. La comunidad atea moderna ha formulado muchas acusaciones contra el Dios de la Biblia. Una de ellas es que Dios está a favor de la esclavitud. Sugieren que los escritores de la Biblia retrataron a Dios como un ser que no condena todas las formas de servidumbre humana o esclavitud. Entonces ese Dios no puede ser el ser moral perfecto que los cristianos dicen que es. Leamos algunas declaraciones de ateos que hacen esta acusación. Sam Harris, en su Carta a una nación cristiana, dijo: considere la cuestión de la esclavitud. Todo el mundo civilizado ahora está de acuerdo en que la esclavitud es una abominación. ¿Qué instrucción moral obtenemos del Dios de Abraham sobre este tema? Consulta la Biblia y descubrirás que el Creador del universo claramente espera que tengamos esclavos. Nada en la teología cristiana remedia las horribles deficiencias de la Biblia, en lo que quizás sea la mayor y más fácil pregunta moral que nuestra sociedad haya tenido que enfrentar. Lo que Sam Harris está diciendo es que cada persona en el mundo entiende que desde el punto de vista moral, cualquier tipo de servidumbre humana o esclavitud está mal. Si es la pregunta moral más fácil de responder, y la Biblia presenta a un ser que no condena toda servidumbre humana, o todas las formas de lo que alguien podría considerar como esclavitud, entonces obviamente la Biblia y el Dios de la Biblia y los escritores de la Biblia no pueden ser los ejemplos morales perfectos que los cristianos dicen que son. Escucha esta declaración de Dan Barker. Dice: ¿por qué Jesús, el ejemplo moral sin igual, nunca habló en contra de la esclavitud? ¿Por qué el amoroso y sabio Hijo de Dios olvidó mencionar que la esclavitud humana es una institución brutal? ¿Por qué la incorporó en sus enseñanzas como si fuera lo más natural del mundo? Te diré por qué: porque la apoyaba. El Antiguo Testamento respalda y fomenta la esclavitud, y Jesús, siendo igual a Dios, supuestamente escribió las leyes antiguas, por lo que tenía que apoyar la esclavitud. Una vez más, la acusación es que los escritores de la Biblia presentan a Jesús, y presentan a Dios, como seres que tolerarían la esclavitud, seres que no condenarían todas las formas de servidumbre humana. Simplemente no pueden ser, según el punto de vista ateo, seres morales. Así que las personas que están en la comunidad atea ven la Biblia y dicen que esto es una deficiencia, un problema que tiene la Biblia. ¿Es verdad que la idea de la servidumbre humana o la esclavitud que se describe en la Biblia va en contra de la idea de que Dios es un Dios perfectamente moral? No es así. Y vamos a entrar en ese tema, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿de dónde la comunidad atea obtiene una base sobre la cual decir que algo es objetivamente correcto u objetivamente incorrecto? Lo que quiero decir es que si el ateo dice que esto es inmoral o incorrecto, la simple pregunta sería: ¿según quién? Cuando buscas una base para una ética para la moral en la filosofía atea, rápidamente te das cuenta de que no hay una. No puedes recurrir al ateísmo y encontrar una manera de decir que algo es objetivamente moralmente correcto. William Provine ilustró eso muy bien en su discurso en 1998, en el campus de la Universidad de Tennessee en Knoxville, Tennessee, y dijo esto en su discurso en el Día de Darwin. Dijo que la evolución naturalista tiene claras consecuencias, que Charles Darwin comprendió perfectamente. No existe Dios. No existe vida después de la muerte. No existe un fundamento último para la ética. No hay un significado para la vida. Y el libre albedrío no existe. Pongamos atención al tercer punto que Provine hizo: no existe fundamento para la ética. Y él dice que Charles Darwin entendió esto perfectamente. Cuando miras los escritos de Charles Darwin, ves que sí lo entendió perfectamente. Escucha lo que Charles Darwin dijo sobre una persona que no cree en Dios. Dijo que un hombre que no tiene una creencia asegurada y siempre presente en la existencia de un Dios personal, o de una existencia futura con retribución y recompensa, puede tener como regla de vida
hasta donde puedo ver, solo seguir aquellos impulsos e instintos que sean los más fuertes o que le parezcan mejores. ¿Qué estaba diciendo Charles Darwin? Que si una persona no cree en Dios, si una persona no cree que existe una recompensa final y que no hay una retribución final, entonces lo mejor que esa persona puede hacer es seguir los instintos e impulsos que le parezcan mejores. Si lees el libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, verías una perspectiva, no sé si llamarlo sorprendente, si entiendes realmente cuál es la filosofía atea. Pero es una declaración muy reveladora. Déjame leerles esa declaración que hizo en el libro. Richard Dawkins dijo: somos máquinas de supervivencia. Vehículos robotizados programados ciegamente para preservar las moléculas egoístas conocidas como genes. Por mucho que deseemos creer lo contrario, el amor universal y el bienestar de la especie en su conjunto son conceptos que simplemente no cometen pecados evolutivos. ¿Entiendes lo que Dawkins está diciendo? El punto entero de la existencia humana es para que esta maquinaria robótica transmita moléculas llamadas genes. Y por mucho que quisiéramos pensar que el amor y el bienestar humanos son parte de esta maquinaria, Dawkins dice que son cosas que no tienen valor. El amor y el bienestar universal de la especie humana no es algo que se obtenga de la filosofía atea. Ahora bien, si preguntamos, ¿la Biblia condena o aprueba la esclavitud? La comunidad atea dice, bueno, si condena la esclavitud entonces está bien, si no la condena entonces está mal. Entonces la pregunta es, ¿según quién? Y la respuesta es que el ateísmo no puede brindarnos un estándar objetivo de lo correcto e incorrecto. De hecho, si observamos el mundo naturalista que nos rodea, lo que veríamos es que en algunos casos hay organismos que utilizan la esclavitud a su favor y les ayuda a pasar su material genético. Las hormigas esclavistas amazónicas prosperan, les va bien al pasar sus genes. ¿Cómo lo hacen? Encuentran una colonia de hormigas que no es de su tipo, y van y roban las crías de esa colonia de hormigas, y las llevan a la suya, y las crían, y las obligan a ser esclavos y hacer su trabajo. De hecho, se han realizado estudios sobre las hormigas esclavistas amazónicas, y si les quitas a los esclavos, no pueden prosperar y mueren, y no pueden transmitir su información genética. Así que según Dawkins, si los seres humanos somos máquinas robóticas programadas para transmitir nuestros genes, y si la esclavitud nos ayudara a transmitir nuestros genes, ¿entonces qué haría que eso fuera incorrecto? Ahora, en El gen egoísta, en el libro que escribió, intentó argumentar que necesitamos elevarnos por encima de esto, que necesitamos hacer cosas de manera diferente a como lo hicieron nuestros ancestros, o como lo hacen otros organismos, pero, ¿por qué? No puede darte una razón. La filosofía atea no puede darte una razón. No hay forma, según el ateísmo, en que puedas decir que es objetivamente, moralmente incorrecto, tener a una persona como tu sirviente. Así que, si solo comenzamos esta discusión y escuchamos la acusación de la comunidad atea, de que el Dios de la Biblia aprueba la esclavitud, y eso lo hace inmoral, la forma simple de responder desde el principio, es que no puedes hacer o responder una pregunta como esa según el ateísmo, porque no tienes un estándar moral objetivo. Pero hay algo más que quiero que veas que está sucediendo en esta discusión, y es algo llamado la falacia de generalización. Y la falacia de generalización es cuando un cierto caso que ha recibido mucha atención mediática se presenta como el ejemplo de todos los casos en esa categoría particular. Ahora, pensemos en eso en relación con la esclavitud. Si te preguntara, ¿qué forma de esclavitud ha recibido la mayor atención? ¿Qué forma ha estado en el centro de atención la mayor parte? Bueno, por supuesto sabes la respuesta a eso y sería la esclavitud colonial, la esclavitud que estaba ocurriendo en los años 1800 en las colonias en las Américas. ¿Y si te preguntara cuáles eran algunas facetas de ese tipo de esclavitud?
Muchos de nosotros que hemos visto programas de televisión y hemos visto la cobertura mediática de lo que estaba ocurriendo entonces, entendemos que en muchos casos era un trato abusivo, cruel e inhumano hacia otros seres humanos. Entendemos que muchas de esas personas fueron secuestradas de sus hogares sin motivo alguno, fueron esclavizadas por su raza, y no tenía nada que ver con nada malo que hubieran hecho. Eran torturadas y asesinadas de forma regular si no hacían exactamente lo que los amos querían. Y ese tipo de esclavitud se presenta como ejemplo de toda servidumbre, o esclavitud humana, y luego se utiliza para decir que si Dios permite cualquier esclavitud, entonces debe ser una esclavitud similar a esa, y por lo tanto el Dios de la Biblia es inmoral. Bueno, hay varias razones por las que ese no es el caso. Cuando miramos la imagen bíblica de la esclavitud y la servidumbre humana, lo que necesitamos entender primero es que la esclavitud y el servicio humano nunca estuvieron en el plan de Dios desde el principio. Lo que quiero decir es que es una situación menos que ideal. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Adán y Eva fueron creados, el mundo era perfecto, no había pecado, pero después de pecar y ser expulsados del jardín del Edén, iba a haber algunas cosas imperfectas que Dios iba a tener que regular. Una de esas cosas iba a ser, sobre qué sucede cuando las personas hacen cosas malas. ¿Qué sucede cuando hay actividad criminal? ¿Qué sucede cuando una persona acumula tanta deuda que no puede pagarla? ¿Crees que Dios alguna vez quiso que una persona fuera a la cárcel? No, ciertamente no. De hecho, desde el principio Dios deseaba que todas las personas eligieran hacer lo correcto, pero todas las personas no iban a elegir hacer lo correcto. Entonces, si vas a tener a algunas personas que eligen equivocadamente y digamos que cometen actos criminales, ¿qué vas a hacer con esas personas? Bueno, si eres Dios y ves que ciertas relaciones podrían volverse abusivas, entonces tendrás que poner regulaciones en esas relaciones para que no se vuelvan abusivas. Así que lo que decimos en el Antiguo Testamento, a menudo incluso en el Nuevo, es que a veces Dios regulaba cosas que eran menos que ideales. ¿La cárcel no es ideal, ciertamente, pero es moralmente incorrecto? Absolutamente no. ¿Pero podría volverse abusiva si no se regula? Sí, podría. Así que lo que vemos en el Antiguo Testamento es que la servidumbre humana no era una situación ideal, pero debido a las decisiones incorrectas de las personas, Dios necesitaba regularla. Y lo que vemos cuando miramos la Biblia es que la idea de servicios humanos o esclavitud, como algunos lo llamarían, no era nada parecido a lo que estaba ocurriendo en las Américas coloniales. Había algunas diferencias muy serias que lo separaban de lo que estaba ocurriendo entonces. Veamos algunas de esas diferencias. En primer lugar, nunca se basaba en la raza o la etnicidad. Quiero que leas conmigo Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Nota que allí en Levítico se hace la declaración de que Dios no tiene en cuenta la raza o etnicidad en cuanto a cómo debe ser tratada una persona. Él les dice a los israelitas que deben tratar a todos los extranjeros, a todas las personas que no son israelitas, de la misma manera que se tratan entre ustedes. Ellos son humanos, ustedes son humanos, yo los creé a ambos, y no hay una línea divisoria racial por la cual podríamos decir que este grupo necesita servir a otro grupo, porque todos fueron creados a imagen de Dios, y la raza no es un factor determinante para decidir quién debe servir a quién. Si miras en otros versículos, verás lo mismo. Si lees Deuteronomio 24:14, leerás: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. De nuevo, ves el mismo punto, la servidumbre o esclavitud nunca se basó en la raza o etnicidad. Lee conmigo Deuteronomio 10:17-19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido.
Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Amar al extranjero? Eso no es lo que a menudo se nos presenta en las acusaciones hechas contra el Dios de la Biblia. De hecho, a menudo se nos hace creer que Dios era un Dios etnocéntrico, que favorecía a los israelitas, y que maltrataba, torturaba y esclavizaba a todas las personas que no eran israelitas. Pero esa no es la imagen que obtienes de la Biblia cuando la lees honestamente. La servidumbre y la esclavitud que se permitía en la Biblia nunca fueron toleradas en base a la raza o la etnicidad. Dios dijo que los hijos de Israel debían ser amables con los extranjeros, exactamente como debían serlo con sus hermanos. ¿Sabes qué es irónico en este caso? Que se acusa al Dios de la Biblia de ser racista. En cambio, la teoría de la evolución en realidad promueve el racismo. Quiero que escuches lo que Charles Darwin dijo sobre este concepto de racismo. Charles Darwin dijo en El origen del hombre lo siguiente: en un futuro periodo no muy distante medido en siglos, las razas civilizadas de hombres, casi con seguridad exterminarán, y reemplazarán, a las razas salvajes en todo el mundo. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos, como ha señalado el profesor Saffinoussen, sin duda serán exterminados. La brecha entre el hombre y sus aliados más cercanos será entonces más amplia, ya que intervendrá entre los hombres en un estado más civilizado, como esperamos incluso más que el caucásico, y algún simio tan bajo como un babuino, en lugar de como ahora es entre el negro o australiano, y el gorila. ¿Ves que hay racismo en juego aquí? Pero no es de la Biblia ni del Dios de la Biblia. El racismo que está ocurriendo aquí es la conexión con otras razas supuestamente inferiores, que significaría que ciertos grupos no eran tan complejos como otros grupos. Ciertas razas de hombres eran inferiores a otras razas superiores. Puedes entender la declaración de Darwin allí. Lo que estaba diciendo es que los caucásicos son el nivel más alto de la raza humana, y las razas salvajes inferiores que él mismo mencionó son el negro y el australiano. Darwin era racista. Él creía que había ciertas razas humanas más elevadas, considerando a otros como salvajes e inferiores. Y ese no es el caso. De hecho, eso nunca se encuentra en la Biblia. Cuando analizas la Biblia, ves que Dios creó a todos los hombres y mujeres a su imagen, y ninguna persona o grupo de personas son menospreciadas por su raza o etnicidad. Eso es muy diferente de la esclavitud colonial que vemos en otros lugares. Si vas a la Biblia y analizas estas diferencias, verás que nunca estuvo bien secuestrar a una persona y forzarla a la esclavitud. Déjame leerte un par de pasajes. Éxodo 21:16. La Biblia dice: asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Secuestrar estaba mal, era una acción criminal, y cualquiera que secuestrara a otra persona, y eso se descubriera, esa persona que secuestró era asesinada. Si lees la primera de Timoteo capítulo 1, podrías leer esto en los versículos 8 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Para los secuestradores. Esa palabra es ladrones de hombres, o traficantes de esclavos. Allí nuevamente ves algo muy diferente a lo que estaba sucediendo en la esclavitud colonial. Ves que la Biblia específicamente dice que si hay una persona que secuestra a otra persona, y descubres eso, entonces el secuestrador es un criminal, y ese secuestrador va a sufrir las consecuencias de su acción criminal. Esa imagen de la esclavitud colonial que nos hacen creer que ejemplifica todas las formas de servidumbre humana, no está correcto en absoluto.
Y ves que la Biblia nunca tiene a Dios avalando el secuestro, ni otros crímenes contra la humanidad que no estarían en congruencia con la moralidad. Hay otra cosa que es muy diferente de las regulaciones del Antiguo Testamento sobre la servidumbre humana y la esclavitud colonial que a menudo se nos dice que es el ejemplo de este caso en particular. Lo que es muy diferente es que si un esclavo se escapaba, ese esclavo no debía ser devuelto. Si ese esclavo estaba siendo maltratado y quería salir de la relación de servicio que tenía con un amo, si se escapaba según la Biblia, no debía ser devuelto a su amo. Veamos el pasaje que nos dice en Deuteronomio 23, 15, 16. Dice: «No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás». Ahí lo tienes. Varias de las diferencias entre lo que estaba ocurriendo en la esclavitud en la América colonial y la forma bíblica de servidumbre humana. Podrías entonces dar un paso atrás y decir: bueno, ¿por qué hay esclavitud en la Biblia? Eso simplemente no tiene sentido, aunque no sea como la esclavitud colonial americana, seguramente cualquier tipo de servidumbre humana es incorrecto. ¿Acaso lo es? Esa es la pregunta que tendríamos que responder, y tendríamos que responder con un sí. Tendríamos que responder de manera afirmativa para ver si Dios era un ser moral o inmoral. Si pudieras mostrar que cada tipo de servidumbre humana era inmoral, y Dios permitía o toleraba ese tipo de cosas, o lo regulaba y no lo detenía, o no decía que estaba mal. Y si pudieras demostrar eso, entonces podrías tener un caso, pero no puedes demostrarlo. Hay una razón del por qué no puedes demostrar eso, y por qué no todas las formas de servidumbre humana son inherentemente moralmente incorrectas. Ahora, puede haber abuso, al igual que cualquier relación podría sufrir de abuso, al igual que una relación padre-hijo podría tener abuso, al igual que una relación jefe-empleado, o un oficial gubernamental, y una persona no gubernamental podría tener abuso. Seguro que puede haber abuso. ¿Pero son inherentemente todas las formas de servidumbre humana moralmente incorrectas? No. ¿Tienes que responder? Absolutamente no. Porque incluso en las Américas reconocemos que hay algunas formas de servidumbre humana o restricción de las libertades de las personas que están moralmente justificadas. Te doy una de esas fácil de entender. Supongamos que una persona toma una pistola calibre 9 milímetros, roba un banco, le dispara al cajero, es arrestado por la policía, es llevado a juicio, es encontrado culpable, y es condenado a cadena perpetua. ¿Vas a restringir las libertades de ese individuo por algo que hizo? Por supuesto que sí. Por el resto de su vida, va a ser en esencia, en un sentido muy real, un esclavo del Estado. ¿Puedes decir que esa es una posición moralmente aceptable? No puedes negarlo, ya que esa persona cometió un crimen que merece ponerlo en algún tipo de servidumbre. Veamos la Biblia, y cómo esa idea se aplica a lo que está sucediendo, a medida que las regulaciones se aplican a la esclavitud. Si vamos a Levítico, capítulo 18, versículos 21 al 24, leerías esto: «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros». ¿Qué significaba que no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc? Eso significaba que algunas personas en la tierra de Canaán literalmente estaban tomando a sus hijos y poniéndolos en un ídolo que estaba ardiendo, que estaba quemando, estaban quemando a sus hijos como sacrificios al dios Moloc. Ahora, si vas a la tierra de Israel, y Dios ha nombrado a los israelitas como su brazo de justicia, ¿sería moralmente permisible hacer que las personas que han matado a sus hijos sean puestas al servicio de otro grupo de personas, en esencia a un gobierno que tiene la supervisión de esos criminales? Inherentemente no se podría decir que eso sería una posición moralmente incorrecta.
Permíteme leer otra declaración de Deuteronomio capítulo 9 versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. ¿Por qué dijo Dios que estaba echando fuera a las otras naciones? Por su maldad. De hecho, muchas de esas personas de otras naciones fueron puestas en servidumbre humana, o esclavitud, debido a las acciones criminales que habían cometido. Ahora bien, si esto es cierto, ¿qué podríamos esperar de Dios si los israelitas comenzaran a hacer exactamente lo mismo que las personas en las naciones vecinas estaban haciendo? Si Dios no hace acepción de personas, si la esclavitud o servidumbre humana no se basa en etnicidad o raza, si los israelitas comenzaran a permitir que sus hijos pasen por el fuego de Moloc, si comenzaran a cometer acciones criminales, ¿qué esperarías que haga Dios? ¿Esperarías que Dios los ponga en una forma de servidumbre o esclavitud, como permitió que sucediera con las otras naciones? Eso es exactamente lo que vemos sucediendo cuando vamos al libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 32 versículo 35, leemos, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y si bajas solo unos versículos después del versículo 35, lees que Dios vendió a los israelitas en esclavitud, y los envió a la tierra de Babilonia. Y allí ves exactamente por qué Dios permitió gran parte de la esclavitud que estaba ocurriendo en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque la gente había cometido crímenes. Déjame darte un versículo aún más claro. El libro de Éxodo en los capítulos 22 versículos 1 al 3, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Eso es fácil de entender. Si una persona sale y roba algo para su beneficio propio, y se descubre que ha robado, y se le encuentra culpable, debe hacer restitución por lo que ha robado. Si no pueden hacer eso, entonces lo que era permisible en ese caso, era ponerlos en una forma de servicio, una forma de servidumbre humana o esclavitud, para que tuvieran que trabajar para devolver lo que habían robado. ¿Es esa una situación moralmente permisible? Sí, lo es. No hay nada inmoral en ello. Vemos que lo que el ateo tendría que hacer es mostrar que Dios no solo permitía, sino que aprobaba y toleraba las relaciones humanas abusivas. Sin embargo, cuando analizamos de cerca esta idea de servicio humano, servidumbre o esclavitud en la Biblia, nunca vemos un momento en el que Dios apruebe una relación humana abusiva. De hecho, a menudo vemos en la Biblia que el servicio humano que se discute como esclavitud o servidumbre, en realidad era una relación mutuamente beneficiosa. Esta relación mutuamente beneficiosa se puede ver en cómo muchos de los amos y siervos actuaban entre sí. Permíteme leer una declaración de Levítico capítulo 25, versículos 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, uno de sus hermanos lo rescatará. Lo que sucede en esa situación es que una persona pobre se vende sus servicios a otra persona muy rica. Eso no significa que renuncie a sus derechos como humano, y eso no significa que Dios haya aprobado nunca un trato inhumano, simplemente significa que Dios permitía esa forma de servidumbre, y muchas veces esa forma de servidumbre se convertía en una situación mutuamente beneficiosa que vemos más como una relación entre empleado y empleador, que como una relación maestro-esclavo. Permíteme mostrarte algunas citas que respaldan eso. Si fueras a Deuteronomio 15 versículos 16 al 17, leerías lo siguiente. Si él te dijere,
no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Esta es una cita que nos muestra que a menudo, la relación era mutuamente beneficiosa, una relación que el siervo quería mantener y no quería abandonar. Verás, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como siervo, es la misma palabra que se traduce como esclavo, y muchas veces, al mirar esta situación, se ve una relación mucho más de tipo siervo que de tipo esclavo. Ahora, lo que el escéptico quiere hacer, es dejar una afirmación gratuita, de que si esa palabra se usa, significa siempre esclavo, y que la esclavitud siempre corresponde a la esclavitud colonial con un trato inhumano, y por eso el Dios de la Biblia es inmoral. Pero no puedes hacer eso, lo que debes mostrar es que Dios aprueba las relaciones humanas abusivas, y no lo hace, nunca lo ha hecho. De hecho, el libro de Joel nos da una idea muy clara, de cómo las personas justas y buenas, entendían las regulaciones de servidumbre de Dios. Job dice esto: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? ¿Ves que la comprensión de Job sobre cómo tratar a las personas, es que si tengo un siervo o un esclavo, y ese esclavo se queja de cómo lo estoy tratando, si no veo esa situación de manera justa, si abuso de esa persona, entonces Dios me va a llamar a juicio por eso? Porque fui creado en el vientre exactamente igual que ese siervo fue creado, y Dios ve a todos los seres humanos como iguales, y nunca aprueba situaciones inhumanas o abusivas. Y el escéptico dice, ¿qué quieres decir con que Dios nunca aprueba situaciones inhumanas o abusivas? Hay pasajes en la Biblia que hablan de golpear. Por supuesto que sí los hay. Permíteme leerte uno en Éxodo capítulo 21, versículos 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. El escéptico viene a la Biblia, y ve pasajes sobre golpear, y dice que siempre que se permite que una persona golpee a otra persona, eso es inmoral, siempre está mal, y no hay forma posible de hacer que eso esté bien. Bueno, espera un segundo. Si podemos en los Estados Unidos de América condenar a alguien a cadena perpetua debido a una acción criminal que haya cometido, sería, o podría ser una situación moralmente permisible, hacer que una persona sea golpeada físicamente debido a un crimen que cometió? Ahora, esta discusión debería cambiar a si está mal usar golpes físicos para castigar un crimen, y luego entraríamos en una discusión sobre eso, y podríamos mostrar que no, que sería moral y permitido que alguien fuera golpeado. Pero aquí está la cuestión en esta situación. Dios nunca dijo que está bien golpear a un esclavo, y que no esté bien golpear a alguien que es libre. Esa afirmación no se hace, y esos pasajes sobre golpear no dicen eso, y más bien, no se aplican solo a los esclavos, se aplican a cualquier persona que sea digna de recibir ese tipo de castigo. Déjame leerte otro pasaje que no está muy lejos de aquel que leímos, se encuentra en Deuteronomio 25, 2 al 3. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. La Biblia no está diciendo que puedes golpear a un esclavo, pero no a una persona libre. Está diciendo que si hay una persona que ha cometido algún tipo de actividad criminal que merece ser golpeada, incluso si es un esclavo, entonces ese esclavo puede ser golpeado, pero incluso si es una persona libre, esa persona libre puede ser golpeada. Si merecen el castigo, entonces recibirán el castigo, ya sea que sea un esclavo o libre. Cuando vas a la próxima acusación contra el Dios de la Biblia y contra Jesús, es la idea de que si bien es cierto Dios no aprobó todas las relaciones de esclavitud que ves en el Antiguo Testamento, nunca las condenó. Si escuchas a Dan Barker, él hace esta pregunta: ¿por qué Jesús, el ejemplo moral indiscutible, nunca se pronunció en contra de la esclavitud?
¿De dónde saca eso? Bueno, vas a pasajes en el Nuevo Testamento, y a veces en las epístolas, donde Pablo escribiría sobre los siervos y amos, y sus relaciones. Leerías en la 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Incluso en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esos pasajes no condenan específicamente la esclavitud ni las relaciones abusivas. Entonces el escéptico dice, bueno, si no condenan las relaciones abusivas cada vez que se mencionan, eso significa que las aprueban. No. Eso no es lo que significa en absoluto. De hecho, si usas ese razonamiento y vas al libro de Mateo y al Sermón del Monte, Jesús hizo afirmaciones que mostrarían que ese razonamiento es absoluta y positivamente falso. Si vas a Mateo 5:39, lees, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Condena Jesús el abuso de la persona malvada en este versículo en particular? No, no lo hace. ¿Qué significa entonces? Significa que puede haber relaciones humanas abusivas. ¿Cómo debería responder un cristiano a una relación humana abusiva? Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, Jesús dice que le des también la otra. En ese mismo capítulo, lees otro pasaje que nos muestra lo que está sucediendo aquí, en Mateo 5:44 y 45, especialmente el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios no condena en ese caso a los que están persiguiendo a los cristianos. ¿Significa eso que los aprueba? No, no es eso. Lo que significa es que si te encuentras en una relación abusiva, Él te da la manera en la que deberías comportarte para mostrar a las personas que te están maltratando el amor de Cristo. Lo que el escéptico tendría que hacer para demostrar que la posición bíblica sobre la esclavitud y el servicio humano es inmoral, es mostrar donde Dios aprueba una relación abusiva, y no pueden hacerlo, porque Dios nunca aprueba relaciones abusivas. De hecho, si intentaras encontrar una manera de abolir la esclavitud, solo hay una forma de hacerlo. ¿Sabes cómo podrías abolir la esclavitud? Es si todo el mundo aplicara en su vida la regla de oro que Jesús estableció en Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si cada persona en este mundo hiciera a otras personas lo que quisieran que les hicieran a ellos, ¿crees que la esclavitud hubiera ocurrido alguna vez? ¿Crees que existirían servidumbres abusivas o severas como las que ocurrieron en la América colonial? No. La comunidad ateísta quiere decir que tienen una moralidad superior, pero no pueden responder preguntas morales. Desde luego, no pueden decirte cómo, si solo somos robots genéticos tratando de pasar nuestros genes, cómo podría ser incorrecto tener esclavos y forzarlos a hacer lo que queremos. Pero cuando vas a la Biblia, ves que Dios creó a todos los seres humanos de igual forma, creó a la persona que se encuentra en una relación de servicio en el vientre, exactamente igual que a la persona que se encuentra en una relación de autoridad. Dios nunca aprobó relaciones abusivas. Pero si aplicáramos la regla de oro, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, veríamos rápidamente que todas las relaciones abusivas cesarían, y que el cristianismo del Nuevo Testamento es la única forma de abolir los tipos de esclavitud abusiva, incorrecta, inmoral e inhumana, que han sido permitidos a lo largo de la historia humana.